Good morning. Good morning, teacher. Okay, today we will talk about what is fake news and how identify. Bien, entonces, el día de hoy vamos a ver sobre las falsas noticias y de cómo identificar una falsa noticia. Entonces vamos a hablar tanto en inglés como en español para que podamos entender. Entonces, vamos a empezar por... Les voy a hacer una pregunta. What do you think? What is fake news? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan ustedes que es una falsa noticia? Cuando decimos mentiras. Cuando decimos una noticia, pero no es verdadera. Cuando dicen que los padres no verdad, no sé. Bueno, un ejemplo de una falsa noticia, por ejemplo, es que comparten algo en Facebook y no es cierto. Ya sea de lo que sea. Entonces, now I explain to how identify. Ahora les voy a explicar cómo identificar. Y para eso les voy a entregar unas hojitas que están en inglés y en español. Ahí tienen algunos ítems. Y en esos ítems nos va a ayudar a cómo identificar la falsa noticia. The fake news. Ok, entonces, consider the source. Consider the source. ¿Quién quiere leer ahí en inglés? Yo. Bueno, muchos, entonces, tú. No importa cómo pronuncias. Consider the source. They open entonces. Click away from the story to investigate the site, its mission, and its contact info. Lo que nos quiere decir es que estudiar la fuente, ¿sí? Investigar más allá. Si pertenece a algún sitio web, pero el sitio web debe ser oficial. Por ejemplo, la revista Semana, El Tiempo, El Espectador. Ok, entonces, two, second, dice, read beyond. Read beyond. Headlines can be outrageous in an effort to get clicks. What the whole story. Ok, entonces, el titular. ¿Sí saben cuál es un titular? ¿Sí? Hemos estudiado
estudiado las noticias, que primero hay un titular y después de eso hay como un encabezado. Bueno, entonces, se lee el titular. ¿Cuál es la finalidad? Porque hay algo que también se llama el amarillismo, que es compartir, digamos, en una entrevista pasó tal cosa y al entrevistado se cayó, entonces en vez de poner lo que pasó en la entrevista, ponen tal famoso se cayó durante la entrevista. Eso es amarillismo. ¿Cuál es la historia completa? ¿Sí? Siguiente, la número 3. ¿Qué dice la número 3? Check the author. Check the author. Y aquí nos dice, do a quick search on the author. Are they credible? Are they real? Ok, entonces lo que nos quiere decir, haga la búsqueda rápida sobre el autor. ¿Es fiable? ¿Es real? Lo que les decía ahorita, de que si es por ejemplo, un journalist, un periodista, ¿sí? Entonces, si es una persona que está dedicada a dar noticias verdaderas, noticias que nos sirva de algo, o simplemente cualquier persona de nosotras que comparta una noticia que es totalmente incierta. Supporting search. ¿Quién me dice allá que Fuentes analizadas. Muy bien. Supporting. Supporting search. Click on those links, determine if the info giving actually support the story. Okay, entonces, haga clic en los enlaces, ¿sí? Porque muchas veces en las noticias que nos envían, ya sea en los links, al final del reportaje o eso, se comparte como las fuentes, ¿sí? Como los recursos de donde sacaron esa información. Entonces, lo que busca con eso es de que eso sea cierto, o no también que sea un clic que lleve a otra cosa. Número 5. Number 5. ¿Cuál? Comprueba la fecha. Check the date. Check the date. Reposting all news stories on midday relevant to current events. Lo que nos quiere decir es que republicar o recompartir o volver a compartir noticias que fueron viejas, o sea que son viejas, ya no cuentan como noticia del momento, ¿sí? O muchas veces, un ejemplo de esto es que en las últimas ferias de Vélez, no recuerdo cuándo fue que pasó, dijeron que
compartieron un video en Facebook de que unas personas que habían participado en la cabalgata se habían comportado mal y que insultaron a unos policías y que se agarraron y que todo eso. Y cuando se fue a ver de qué fecha era el 2019. Entonces, eso lo que muchas veces crea es alarmar a la comunidad, generar controversia o simplemente porque quería atención, o sea, ganar vistas. Next, number 6. Es una broma. Es una broma. Es una broma. This is a joke. Okay. Is it to outlandish, it meaning be satire. Okay. Si es muy extravagante, puede ser una sátira, es como una broma. Investigar nuevamente. Investigate the author and the website. Investigar nuevamente el sitio web y el autor. ¿Quién lo compartió? Una de las noticias que se suelen compartir, muchos saben acá que es un youtuber, ¿sí? Obviamente sabemos que es un youtuber. A estas personas muchas veces se toman fotos desprevenidos, ¿sí? Que con ojeras, que con todo eso. Hace poco una política compartió en Twitter diciendo, este ciudadano está cometiendo ciertos delitos, entonces que por favor tener cuidado, que no sé qué. Esa imagen que compartían es una imagen que ha sido burla de muchas noticias, porque de gente que no investiga, que no sabe quién es, y simplemente ven algo y pues lo comparten. Entonces, el youtuber ahí feliz y contento en su casa en España, y una política acá en Colombia diciendo que tuviera cuidado con él. Y esa imagen fue del 2010 y todavía se sigue compartiendo. Next, number 7. Considere tu sexo. Considere su sexo. Your check your best. Si tienes más o menos conocimiento de qué es eso. Acá dice, consider if your own belief could affect your judgment. Básicamente, que tener en cuenta que muchísimas veces estas noticias pueden alterar nuestras opiniones, ¿sí? Como, eso no es cierto, no sé qué. Simplemente por una falsa noticia, pues, uno se puede alterar. And the last, number 8. Pregunte al experto. Ask the expert. Ask a library or consult a fact-checking site. Por ejemplo, que consultar a un bibliotecario o a un sitio web de verificación. Actualmente pues hay muchísimas herramientas que nos permiten
saber si, o sea, con solo copiar el link sabemos si es cierto o falso. Ahora, media where fake news is shared. Medios donde falsas noticias son compartidas. A ver, ¿en dónde podemos encontrar falsas noticias? En WhatsApp. ¿En qué otra red social? Facebook, Instagram, Facebook, Instagram, TikTok. TikTok vendría siendo como Kuwait, ¿no? Kuwait son como los mismos videos, ¿no? Facebook, bueno, pongamos Kuwait. Bueno, WhatsApp ya, YouTube. ¿Sí conocen Twitter? Sí, señora. Twitter es como para compartir también cosas. Bueno, Snapchat ya, o sea, ya más que todo es como para fotos. Many times we have here or mothers or parents such as grandmother, uncle, talk about things such as audios, videos, image, and others that are shared in this media. And the most curious thing is that some comes to believe this. O sea, lo que les acabo de decir, que muchas veces les escuchamos a nuestras mamás o familiares diferentes tipos de noticias falsas que ellas también escuchan. ¿Sí? Por ejemplo, que en imágenes, en audios, en anuncios, etc. Y lo más curioso es que nosotros llegamos a creer eso. Por ejemplo, hace poco, que cuando pasó el temblor ese duro, que muchas personas nos alarmamos, no faltó la persona chistosa que se puso a grabar un audio con una voz súper seria, así como periodista, como locutor, a decir que tuviéramos cuidado la comunidad, que porque próximamente en el transcurso de las horas iba a ocurrir una catástrofe aún peor, que probablemente se iba a abrir la tierra, que se iba a ir la luz, que tal cosa, que lo otro. Y que
por favor, él le sugería que tuvieran listo un kit de primeros auxilios o de convivencia, ¿sí? Para, digamos, salir corriendo y eso, como linternas, agua, comida y bueno, todo eso. Que lo más chistoso es que muchas personas le creyeron y se quedaron esperando y todos alarmados. Yo, por ejemplo, no dormí esa noche pensando que... Y fui a escuchar el audio y ese mismo audio había sido compartido muchísimos años atrás, hace como 8 años, y es simplemente una noticia falsa, como les digo. Es una persona que se cree chistosa y alarma a la comunidad. Y ahí es donde hay que verificar nuevamente qué tan cierto es, si los medios oficiales han compartido sobre esto, o si es simplemente alguien entre nosotros que se cree persona del clima y de todo eso de la NASA, que va a ocurrir una catástrofe peor. Ahora los escucho ustedes de una experiencia de alguna noticia falsa, ya sea de ustedes o de sus mamás. ¿Nadie? No se ponen a ponerle cuidado a sus mamás, ¿qué es lo que Bueno, primero tía. ¿Tú conoces a la profesora Zully? Es que ella antes decía que todos los viernes iba a haber un cine ahí en la sala de música. Entonces yo todos los viernes me quedaba allí en el parque esperando a las 4. Y cuando llegaba llegaba a las 4, yo iba allá y no había nadie. Y a los 15 minutos volvía y no. Pues de pronto eso no es tanto una noticia falsa, sino que simplemente pues no se pudo. Pero los días ya había O de pronto no, ella estaba ocupada o nadie quiso llegar. Y digo que no me emocioné porque era una película, no para nada, porque era medio de terror y así. Y había unos que no pudieron entrar. Pero de pronto eran personas ya grandes. Sí, como a 10 años, dice 10 a 8. Ok, entonces, No. hay algo que se llama clickbait. Clickbait. ¿Esto les dice algo? Click. ¿Para ustedes qué es click? Cuando vamos a presionar sobre el dice como clic. Click es como presionar. Como cuando estamos escribiendo en el computador. Entonces, Y cuando estamos viendo un video, da clic acá. Entonces, other type about fake news is clickbait. Otro tipo de noticia falsa es el famoso clickbait. Y esto lo que básicamente hace es, nosotros entramos a un sitio web, ¿sí? Y dice, da clic en el siguiente link para acceder a la información. Uno entra al enlace y es algo que no es. O sea, llevan a otra cosa. ¿Y eso para qué? Para generar vistas, para generar pues más vistas, ¿sí? Y también como para generar controversia nuevamente.
A mí hace poquito me pasó que yo he sido víctima del clickbait más de una vez. Y fue que en TikTok me apareció un video que decía que Canadá estaba buscando estudiantes de inglés y que no sé qué. Y yo, la oportunidad de viajar a Canadá, vivir en Canadá y quedarme en Canadá. ¿Sí? Fui a darle clic, me decía que pon tu información y yo la puse. Y al poco tiempo me empezaron a llamar los de Open English. Y yo, pero es que yo no he dado mi número a ningún lado. Y básicamente fue un clickbait que decía que Canadá está buscando nuevos estudiantes, pero era simplemente para que la gente entrara a Open English. Open English sí es real, pero lo que está mal es esa fake news, ¿sí? Entonces, hay también falsas noticias que nuestras mamás se creen, y no solamente las mamás, sino otro ejemplo que pasó de falsa noticia fue durante la pandemia. Mucha gente creía que nos estaban inyectando chips 5G en las vacunas. Y la gente no se dejaba vacunar, que porque era que le iban a meter un chip para saber la información de ellos. ¿Sí? Entonces, como si el gobierno quisiera saber dónde estamos nosotros. Eso fue una fake news, sí, totalmente falso, porque eso. O si no, otra fake news es de que los doctores nos sacaban el líquido de las rodillas y lo vendían y se hacían ricos con eso. Entonces, retomemos otra vez. How identify fake news? Number 1. Consider the source. 2. Read beyond. 3. Check the author. 4. Supporting source. 5. Check the date. 6. It's a joke. 7. Check your biases. And the last, ask the experts. Medias were fake news shared. Medios por donde se comparten. Entonces habíamos dicho Kuwait, WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, y bueno, dijimos del famoso clickbait. Entonces, como enseñanza es que sepamos qué creer y qué no creer, ¿sí? Porque no todo lo que vemos en internet es cierto. Y muchas veces las personas caen y se alteran o se genera controversia o simplemente por ganar vistas, y pues simplemente el autor pues solamente quería compartir una noticia falsa, algo que ni se sabe si fue cierto o fue mentira, como por ejemplo se han visto que últimamente dicen que el volcán del Nevado Ruiz puede explotar. Hace poquito yo vi un video de unas personas que iban viajando en helicóptero y estaban grabando un cráter y estaban diciendo que el volcán había explotado.
pero un cráter y un volcán son muy diferentes. ¿Qué es un cráter? Un cráter es, digamos, Como un pequeño. donde cayó algo y quedó un hueco así. Entonces, Como un meteorito. un meteorito. Entonces, eso sería todo lo de fake news.